Bueno, saludos cordiales con todos. Espero que se encuentren bien. Damos por comienzo a nuestra clase acerca del enfoque integrativo. Recordemos que hasta la actualidad hemos visto un conjunto de formas de entender a la mente. Y a estas tendencias o estas formas les llamamos enfoques, los cuales comenzamos desde los iniciales, que eran los del estructuralismo y el funcionalismo, hasta diversos como el psicoanálisis, la escuela cognitivo-conductual, el humanismo, la Gestalt, entre otros. Entonces, hemos llegado a un punto que es la unidad 9, en donde veremos un enfoque que se caracteriza porque agarra ciertas partes de otros. Es decir, que por un lado hace una especie de mezcla y por otro lado hace una especie de producto. Entonces vamos a hablar sobre sus características, sus principales autores, sus aportes y las críticas. Por tanto, este se denomina enfoque integrativo. Y comenzamos con una cita de Norcross y Napolitano, una cita viejita, que nos dice que el eclecticismo se caracteriza porque selecciona varios platos combinando diferentes ingredientes. En cambio, el integracionismo se caracteriza porque crea nuevos platos a partir de los mismos ingredientes. Es decir, que cuando hablamos del enfoque integrativo, debemos distinguir dos cosas. Unos son aquellos psicólogos que agarran diferentes partes de teorías y forman como una especie de ensalada. Y en cambio, hay otros en donde agarran diferentes partes de otras teorías y forman un producto nuevo. Es decir, que si pensamos que estamos en un buffet, eclecticismo es como ir con un plato y agarramos partes de diferentes bandejas. En cambio, integracionismo es agarrar esos mismos ingredientes y formamos un producto nuevo, es decir, que puede ser un pastel. Entonces, fíjense que el pastel es diferente a generar solamente una ensalada. Entonces, vamos a ir desarrollando esta noche el resto de características. Algo que quiero destacar es que en este enfoque uno de los principales motores o de los sitios en donde más se difunde esta idea es Latinoamérica. Es decir, que aunque acá no es que aparecieron los enfoques integrativos, sí tienen una fuerza importante. Recordemos que en general los conocimientos de la psicología provienen del primer mundo, salvo algunas excepciones, como las escuelas integrativas y la psicología social comunitaria, porque el resto de elementos ya pertenecen más a otras áreas, o se difunden más bien en otras áreas. Bueno, entonces, esto a ustedes les va a servir para que puedan comprender a qué se refiere ser integrativo y ser ecléctico, porque puede que a lo largo de su carrera se pongan a pensar que, bueno, el psicoanálisis les gusta una parte, pero no todo. Asimismo con el humanismo o con la segunda fuerza. Entonces, para saber cómo es esa forma de mezclar los aportes, es que estudiamos lo de hoy. Por ende, si vemos a nivel de los antecedentes, recordemos que hubo un primer intento de integración hace ya casi 90 años, que fue en el 1933, en donde los psicólogos de esa época se reunieron y French, quien habló en un discurso, encontró que, o más bien afirmó en ese momento, que hay ciertas cosas que son muy similares entre el humanismo, entre el conductismo, perdón, y el psicoanálisis, es decir, entre la primera y la segunda fuerza. Y ven que en esa época era algo impensado decir que dos partes de la psicología tenían semejanzas, porque en esa época eran así elementos muy rivales. Entonces, él identificó que, miren, los compañeros de psicoanalistas
cuando están ante algún tipo de situación traumática y olvidamos esa situación traumática, le llaman represión, porque el recuerdo como que se va a una parte oculta de la mente. Y en cambio, los conductistas le llaman a eso extinción, es decir, que cuando hay algo que es muy potente, tiende a hacer que desaparezca la conducta. Como si uno fuma muchísimo, llega un punto en donde eso te satura y ya no vuelves a hacer eso. Entonces, fíjense que en ambos se produce una desaparición de parte de la mente, sea del recuerdo o del hábito. Entonces, French dijo, más allá de las diferencias, fíjense que ustedes dos compañeros de diferentes escuelas están hablando de algo parecido, que es la desaparición de una conducta. En cambio, un año después, Lawrence Kubi plantea que ciertas técnicas psicoanalíticas pueden también explicarse a partir de reflejos condicionados. Recordemos que un reflejo condicionado es lo que Pavlov le enseñó a sus perritos. Entonces, pónganse esa cosa de la libre asociación de ideas, en donde si uno dice un estímulo neutral y el otro responde sacando sus elementos internos, como vida, y la palabra siguiente a vida es una proyección de cómo nosotros vemos a la vida. Entonces, el Lawrence dijo que otra explicación de por qué hay gente que contesta así es debido a que le enseñaron de esa manera. Pónganse que un paciente ante la palabra vida dice dura. Entonces, desde el psicoanálisis nos hablaría de que en el fondo esta persona piensa que su vida es dura aunque nos niegue. Pero Lawrence dijo que esa misma conducta puede explicarse porque al sujeto capaz que le enseñaron o le repitieron mucho esa idea. Es decir, que desde hace 90 años ya se hablaba de ciertas convergencias que tenemos los psicólogos. Y quiero recordarles que en el resto de ciencias se caracterizan también porque en un comienzo generan escuelas rivales. Pero pasan los años o pasan las décadas y entonces los seguidores o los mayores defensores de esas líneas como que van aflojando su radicalismo o las siguientes generaciones ya dejan de ver como una especie de religión a su forma de pensar y tratan de generar lenguajes más en común. Entonces, ya desde hace 90 años se hablaba de que tenemos puntos en común los psicólogos, por más que manejemos diferentes escuelas psicológicas. Esto a la actualidad es una obviedad, pero, por ejemplo, los profesores que yo tenía en la facultad sí me enseñaban que como que esto era algo todavía muy nuevo, porque les cuento que antes en Latinoamérica se caracterizaba porque las facultades enseñaban solo un tipo de enfoque, y entonces si querías aprender otro enfoque tenías que ir a estudiar a otra universidad. Por ejemplo, hay algunas universidades, por ejemplo, en Ecuador, en donde solo se enseña cognitivo-conductual y no se le lee para nada a Freud o viceversa. Pero a la actualidad, ya como ustedes pueden darse cuenta, los programas son más diversos para que los alumnos tengan una mejor perspectiva, a costa de la profundidad, pero ya van a tener una perspectiva más amplia. Por eso es que si ustedes se fijan en su pensum, ven que en los semestres siguientes van a agarrar un semestre completo solo de psicoanálisis, otro completo solo de cognitivo-conductual, otro solamente de sistémico, de humanista, es decir, para que tengan una visión más amplia. Bueno, pasaron 20 años y otros autores, Dollard y Miller, en un libro llamado Personalidad y Psicoterapia, explican de forma muy detallada ciertas cosas del psicoanálisis. Pero asimismo como los anteriores, no utilizando conocimientos psicoanalíticos, sino utilizando aprendizaje. Por ejemplo, entonces, que cuando se habló del desplazamiento o de la regresión, más bien. Regresión es cuando uno actúa como lo hacías en épocas anteriores, perdón. Alguien de 40 años se divorcia y comienza a vestirse como que tuviera 20. Eso sería regresión. Entonces, Dollard y Miller dicen, bueno, eso pasa, puede ser por algo inconsciente, pero fíjense que en esta época es la moda, que cuando uno se divorcia va y entonces actúas como tal vuelta. Entonces, más allá de entender desde conocimientos conflictivos, puede que se explique por aprendizaje.
Y en el 61, Jerome Frank describe los factores comunes de varias orientaciones o de varios enfoques en un libro llamado Persuasión y Cura. Es decir, que hemos planteado 4 antecedentes muy puntuales de que la idea de que podemos hablar de un lenguaje común entre los psicólogos es vieja. A pesar de que en los siguientes semestres es posible que todavía se encuentren con docentes que van a defender mucho una teoría y van a creer que las demás son menos eficaces o algo, o se critique. Entonces, esa tendencia o ese comportamiento cada vez es menos común. Ya. Ahora, entonces, hablemos sobre eclecticismo. Esta palabra les va a acompañar durante muchos años. Es pregunta de examen. Entonces, no se olviden que ecléctico significa mezcla. En otras palabras, si es que estamos hablando de géneros musicales y alguien dice, yo soy ecléctico, quiere decir que le gusta de todo. No, no es que le gusta solamente un género, sino le gusta un poquito de varios. Eso es ser ecléctico. Entonces, esta mezcla puede ser de 2 tipos. A nivel teórico, o sea, nosotros ven que hemos hablado de que para comprender a la mente hay conceptos psicoanalíticos como el inconsciente, los mecanismos de defensa, los estratos de la mente. Entonces, en el humanismo encontramos que hay un principio que se llama el principio del crecimiento o de la aceptación incondicional. O en la escuela cognitivo-conductual hay ese principio del aprendizaje por observación. Entonces, esta mezcla del eclecticismo puede darse en las formas como explicamos la mente. O sea, puede ser una mezcla teórica. Entonces, para explicar por qué alguien se choca en el carro, agarro una explicación del complejo de Edipo, agarro otra del aprendizaje y un poco del humanismo. Eso sería un eclecticismo teórico, es decir, mezclamos las formas como comprendemos la mente. En cambio, eclecticismo metodológico significa mezclar las técnicas o las psicoterapias. Ejemplo, en el psicoanálisis ellos utilizan la técnica de la interpretación de los sueños. En la escuela cognitivo-conductual aplican la técnica del modelaje. O en el humanismo la técnica del acompañamiento incondicional. Entonces, también podemos nosotros hablar de eclecticismo si es que en vez de mezclar las teorías, mezclas las técnicas que usan. Porque recuerden, una escuela tiene formas de entender la mente y también formas de intervenir la mente. Si vamos a algo más transversal, pónganse en la medicina. Ven que esos compañeros entienden cómo funciona el cuerpo y tienen técnicas como el estetoscopio, el bisturí y los fármacos para cambiar el funcionamiento del cuerpo. Entonces ellos tienen teorías que les sirven para comprender cómo funciona el cuerpo y tienen instrumentos que les sirven para cambiar al cuerpo. En psicología, nosotros también tenemos conocimiento que nos sirve para entender la mente y otros instrumentos para cambiar a la mente. Entonces, eclecticismo teórico o eclecticismo epistemológico consiste en mezclar las explicaciones de la mente. Y eclecticismo metodológico significa, en cambio, mezclar las técnicas. Por ejemplo, entonces le hago un poquito de hipnosis, de ahí hago relajamiento muscular y le hago algo de acompañamiento permanente. Entonces, esas 2 formas son eclecticismos. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia con ser integrativo. Entonces, es importante recordar que Arnold Lazarus, que fue un psicólogo con una importante formación de la segunda fuerza,
en el 67 propuso lo que se llama el eclecticismo técnico. Es decir, él, si es que estuviera vivo, nos diría, bueno, o sea, todo bien con que cada uno explique la mente como le parezca, pero ¿saben qué? Hagamos un consenso en las técnicas. Entonces, si en tal escuela sirve tal técnica como el hipnosis, le agarramos. Entonces, él en el 76 también crea una terapia que se llama terapia multimodal, que también se caracteriza porque interfiere o agarra diferentes aportes para poder ayudar a la gente. Quiero hacer una aclaración porque tengo la sospecha de que esto todavía no está quedado consolidado. Un ejemplo de eclecticismo técnico sería si para curar a la gente agarramos, póngase, acupuntura, un poquito de psicología, agarramos terapia de aromas y no sé, ser vegetariano. Entonces ven que estas 4 son formas como nosotros podemos ayudar a la gente y están mezcladas. Eso es eclecticismo técnico. Y bueno, entonces, este eclecticismo se le considera como la parte inicial de las escuelas integrativas. Aunque es importante recalcarles que hay muchos profesionales que siguen utilizando el eclecticismo técnico. Es decir, que puede que la teoría que más les guste sea el humanismo, pero cuando ayudan a pacientes, no agarran solo técnicas del humanismo, sino de otras escuelas. Entonces, este eclecticismo técnico es común aún. Por ende, antes de seguir, quiero consultarles si tienen alguna pregunta al respecto. No, profe. Bueno, entonces, sigamos. Ya. Ahora, agarremos en la segunda parte que es la integración. Entonces, pisemos la pelota. El enfoque integrativo tiene 2 momentos. 1, el eclecticismo. Y 2, el integracionismo propiamente dicho. Entonces, en el 83 se crea una sociedad llamada CEPI, que es la Sociedad para la Integración de la Psicoterapia. Y entonces, esto fue una entidad que agrupaba a varios psicólogos quienes buscaban crear una teoría nueva. Es decir, no agarrar un poquito del psicoanálisis, un poquito del otro y así explicar la conducta, sino ellos se juntaron para crear una teoría nueva que se llame teoría integrativa. Es decir, un producto que se inspire en el trabajo de otros, pero que no sea un copia y pega o que no sea una especie de Frankenstein, que uno no entiende cómo mismo va. Entonces, quiere decir que si hacemos un paralelismo, antes del 83, estábamos en una gran mesa en donde habían varias ollas. Entonces, había una olla en donde te ofrecía comida psicoanalítica, la otra te ofrecía comida sistémica y así. Entonces, los primeros eclécticos iban con su platito y agarraban una parte de cada uno de los otros platos y formaban una ensalada. Entonces, piensen que la ensalada es una mezcla de varias cosas. Hasta que en el 83 se pusieron a pensar y dijeron, bueno, y todo bien, pero esto no tiene mucho sentido, o sea, genera muchas críticas porque no es un aporte nuevo, sino más bien sería agarrar un mal rompecabezas. Y ahí se les ocurrió y dijeron, ¿qué tal entonces si en vez de generar una ensalada, agarramos los aportes de diferentes escuelas y generamos un producto nuevo, que en vez de ser una ensalada, es un pastel? Es decir, agarramos los ingredientes de las escuelas,
pero vamos a formar un producto distinto, porque el pastel, ven que cuando ya le miras, es muy diferente a formar una ensalada. Es decir, o sea, si agarramos algo de harina, huevos y lo que sea, y uno le ve en el plato, te das cuenta que es harina, huevos y mantequilla. Pero en cambio, cuando le conviertes a pastel, fíjense que tú lo que ves es un pastel que fue creado mediante harina, huevos y lo que sea. Entonces, el eclecticismo era hacer una ensalada de partes. El integracionismo consiste en generar algo nuevo, que es mucho más que la sumatoria de las partes. Entonces, en el 83 se reúnen para crear esta sociedad para la integración, puesto que buscaba no solo tener una integración metodológica, sino también generar otra forma de entender a la mente. Por lo tanto, en este enfoque integrativo, podemos hablar de forma más precisa que hay 3 grupos. Pisemos la pelota. Así como cuando hablamos de la escuela cognitivo-conductual, ven que hay unos que se llaman solo conductistas, otros que son solo cognitivistas y otros que son cognitivo-conductuales. O en el psicoanálisis, ven que ahí hablamos que unos le siguen a Freud, otros le siguen a Adler, otros a Carl Jung. Entonces, en este enfoque vamos a encontrar de forma didáctica 3 momentos. El primero, como les dije hace un ratito, es el eclecticismo teórico, o sea, mezclamos ciertas partes para entender la mente. El segundo es el eclecticismo técnico, en donde agarramos una sola teoría, pero lo que mezclamos son los tratamientos. Y a la actualidad hay lo que se llaman los modelos de integración metateórica o modelos integrativos. Entonces, en estos últimos vamos a dar un énfasis. Ya. Entonces, estos modelos integrativos no solo mezclan teorías y no solo mezclan técnicas, sino también generan un producto nuevo. Entonces, desde hace un buen tiempo, parece que hay una tendencia a que se junten las teorías y las técnicas. Recuerdan que hace un tiempo yo les comenté que en el resto de ciencias se da que en un momento crean teorías para explicar su fenómeno. Y después parece que tienden a converger y se ponen de acuerdo. Entonces, parece ser que la psicología está llegando a esos consensos en donde nos ponemos de acuerdo. En que, si bien es cierto, uno puede que tenga la remera distinta al otro, ambos entonces estamos de acuerdo en que es importante que el torneo funcione. Por más que uno profese diferente color de camiseta que el otro. Entonces, estos ejemplos de integración teórica y metodológica, podemos tomar varios ejemplos, como el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, o uno más cercano a nosotros, que es el enfoque llamado integrativo supraparadigmático del profesor Opaso. Este es un modelo chileno. Entonces, como les dije hace un comienzo, el enfoque integrativo se caracteriza porque tiene una fuerza importante en los países de Latinoamérica, específicamente de América del Sur. Por eso vamos a tomar 4 países que en su momento fueron los fundadores de una sociedad latinoamericana de enfoques integrativos. Antes de seguir, quiero consultarles si es que tienen algún tipo de duda. Profe, Sí, el primero era
Extraía varias teorías, digamos, teorías, traía algo y con eso, y eso es lo que ponía en práctica, por así decirlo. El segundo fue el que no me quedó muy claro. El que de una teoría traía varias cosas. Claro, verán. Recordemos esto. Si pudiéramos resumir a la psicología en 3 ideas, serían estas. Uno, que los psicólogos creemos que existe la mente y que podemos comprenderla. 2, los psicólogos creemos que podemos medir a la mente. Y 3, que podemos cambiarla. Entonces, toda su carrera se basa en que los primeros años ustedes van a aprender conocimiento para entender a la mente, con psicología general, psicobiología, teoría psicológica. Otra parte de la carrera, ustedes van a aprender cómo medir a la mente con test. Y finalmente van a aprender cómo cambiar a la mente mediante la psicoterapia. Entonces, fíjense que cada teoría ofrece o se basa en este mismo esquema, que explica cómo funciona la mente y genera técnicas para evaluar y para cambiar a la mente. El psicoanálisis, ven que nosotros aprendimos con los fundamentos como el complejo de Edipo, el Thanatos, el Ello, ese tipo de cosas. Pero para medir y cambiar la mente se utilizan cierto tipo de técnicas como los test proyectivos o la psicoterapia psicoanalítica. Entonces, hay eclecticismo o de las teorías, o sea, de las explicaciones de cómo funciona la mente. O también hay otro eclecticismo acerca de los instrumentos para medir o las técnicas para cambiar a la mente, es decir, eclecticismo de psicoterapias. Sí. Otra pregunta. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a hablar de los 4 modelos sudamericanos. Entonces, en Uruguay es muy conocida la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología, que se llama también Sociedad NIE, porque ven que es un término largo. Entonces, consiste en un grupo de profesionales que lo que hicieron fue analizar varias teorías y dijeron, bueno, nos damos cuenta que varias tienen razón y tienen técnicas interesantes. Entonces, hagamos un modelo que sirva para explicar cómo es la mente de la gente de Uruguay. Porque capaz que las explicaciones del Edipo o las explicaciones del aprendizaje sirven, pero estos colegas se fundamentan que las características ambientales, o sea, del clima, de la proximidad de ríos, del tamaño del país y la historia étnica y política de su gente, justifica que se cree una teoría propia de esas personas. Entonces, una de las principales referentes de la psicología NIE es la profesora Margarita. Y algo que me olvido. Fíjense en el nombre, porque es necesario separarle para que se pueda entender mejor de qué habla. Miren, dice que ellos entienden que para entender a la gente de Uruguay necesitamos analizar sus procesos psicológicos, o sea, las emociones, su razonamiento. Pero también es necesario entender la parte del sistema nervioso. O sea, que hay gente entonces que tiene más resistencia en su sistema nervioso o hay otros que son más ansiosos. Y a su vez, ellos piensan que para entenderle mejor a la gente de Uruguay, necesitas también meter los conocimientos del sistema inmune. Recordemos que este sistema es el que nos cura o evita que nos enfermemos. Por ejemplo, cuando uno hace más ejercicio, tienes un sistema inmune más fuerte. O ha habido gente que ha padecido en la pandemia porque su sistema inmune estaba debilitado.
Y asimismo, estos colegas piensan que la mente debe ser comprendida a partir del análisis del sistema endocrino, el cual, si bien es cierto, es materia de psicobiología, quiero adelantarles que el sistema endocrino es el que se encarga de segregar hormonas. Y las hormonas son unas sustancias que recorren por nuestro cuerpo y que hay algunas que salen a partir del sudor o del olor de la boca. Entonces, una hormona se llama testosterona, porque es una que se genera en los testículos y entonces esas sustancias recorren por el torrente sanguíneo alrededor del miembro genital masculino y también van por el resto del cuerpo. Por eso es que la testosterona genera no solo un aumento del tamaño del órgano genital masculino, sino que también genera otro tipo de cambios, como el aparecimiento de vello axilar, de vello facial, la formación de una especie de quijada cuadrada en los varones, el engrosamiento de la voz, del cabello y otras cosas. Otra hormona, le podemos poner como ejemplo a la oxitocina. Esa, en cambio, es una hormona que segrega en las mujeres. Es decir, que en su sistema se genera esa hormona, sobre todo cuando están en el periodo de embarazo. Y entonces la oxitocina no solo cambia las estructuras del útero y sus alrededores, sino en general el resto del cuerpo. Por ejemplo, la oxitocina hace que la piel se les haga más tersa y por eso es que ellas tienden a presentar una piel diferente. Me refiero en diferencias a nivel del acné. O la oxitocina hace que el tamaño del busto crezca, el tamaño de las caderas y de los muslos también. Y esa es un ejemplo de una hormona que cambia inclusive la anatomía, así como la testosterona. Estos compañeros uruguayos seguramente nos dirían que es importante meter al sistema endocrino en el análisis de la mente, no solo porque te forma el cuerpo, sino porque las hormonas que uno genera no solo causan cambios en el cuerpo de quien las posee, sino también en el entorno en el que vive. Es decir, que la presencia de más testosterona de un varón no solo va a hacer que su cuerpo cambie, sino que el resto de varones y mujeres que están alrededor van a percibir esa testosterona y también van a generar un cambio en su comportamiento. O asimismo a nivel de la oxitocina. Porque si ustedes han visto que en general, cuando el ser humano ve a una mujer que está embarazada, en su comportamiento cambia. La pareja o las parejas de esa mujer y el entorno puede que le traten con mayor amabilidad o con un comportamiento diferente. Y eso se explica por la presencia también de la oxitocina. El ejemplo más grande que se me ocurre puede ser si analizamos los estrógenos y la progesterona, que también son hormonas que se segregan en el cuerpo. Específicamente en las mujeres, cuando están en la etapa de ovulación, ellas segregan más y por lo tanto tienen un aroma en general diferente y que el resto de gente, aunque no sea consciente, el cuerpo sí lo percibe. Por eso es que en esa época de la ovulación a las mujeres se les tiende a ver de forma más atractiva en comparación con lo que se les ve el resto del ciclo menstrual. Y a su vez, esas hormonas en esos días de ovulación también no solo van a generar un cambio en la percepción del grupo, sino también un cambio a nivel del comportamiento social de la muchacha. Por eso es que mágicamente uno vería que en esos días van a utilizar un tipo de ropa en donde muestre mayor apertura sexual o mayor uso de tonos rojos. Entonces estos compañeros uruguayos nos dirían, ¿y usted qué cree que eso es así? Magia nomás, sino que tiene una explicación desde el sistema endocrino. Entonces, como para entender a la mente necesitamos la psicología, analizar el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. Por eso es que nuestra escuela o nuestra teoría se va a llamar así, es decir, el enfoque de la psico-neuro-inmunoendocrinología.
Por eso es que los colegas que siguen esa teoría se especializan en posgrados y en diplomados, en donde les enseñan, como ustedes pueden sospechar, mucho conocimiento de la medicina. Quiero enfatizar la parte del sistema inmune, porque eso creo que no le vinculé con la conducta humana. El sistema inmune nos sirve para, o podemos ver su importancia a nivel de la velocidad de los procesamientos. Cuando alguien tiene un sistema inmune debilitado, procesa más lento. O cuando uno no come, ven que uno comienza a ponerse triste a lo largo del tiempo, y es porque si el sistema inmune no está fuerte, tiende a disminuir el trabajo de los órganos que no son tan indispensables. Y aunque no crean, el cerebro es un órgano que no es tan indispensable. Por eso es que el cuerpo, de forma natural, cada tanto apaga el cerebro. Entonces, como este sistema inmune sirve para entender la velocidad de acelere o de freno que tienen los procesos mentales, por eso también ellos le meten ahí. Y, a ver, otra cosa. Ah, sí. Por eso es que, como les dije hace un ratito, ellos le entienden al ser humano como que tiene componentes biológicos, es decir, el cuerpo. También que para entenderle debemos analizar su razonamiento o la parte cognitiva. También las emociones. Y esto es algo así como lo que hablaron los sistémicos, o sea, tus emociones y cómo te llevas con el entorno. Y también ellos piensan que los uruguayos, ¿qué tal? Es importante entenderles la parte del ambiente socioecológico. Es decir, que la presencia de tal o cual clima, la presencia de tal o cual alimento, hace que los seres humanos tengan una cultura diferente. Y ahí uno puede percatarse, por ejemplo, que por la naturaleza que le rodea acá en Paraguay, fíjense que varios de los chistes que la gente hace o varios insultos se basan en hacer paralelismos con animales. O para describir que el ambiente está malo o que hay alguien malvado, ven que se utiliza un término como plaga. Entonces ahí nosotros podemos ver que el ambiente genera una cultura y esa cultura modifica los procesos mentales. Entonces, por eso es que ellos piensan que saben que acá en Uruguay es importante también meterle los elementos socioecológicos, porque el ambiente genera una forma de ver al mundo también. Y incluyen los elementos espirituales, es decir, que piensan que para entender a la gente de ahí es importante también evaluar sus creencias. Y no solo todo esto en el presente, sino también en la historia, o sea, en los años pasados del origen mismo de su sociedad. Por ejemplo, los impactos de la dictadura y de otros conflictos que tuvieron. Entonces, estos colegas dirían, es importante verle a nuestros pacientes de diferentes aristas. Entonces, vamos a agarrar un poquito de medicina, un poquito de sociología, un poquito de ciencias que estudien el espíritu, algo del enfoque sistémico, algo de la escuela cognitivo-conductual. Y ahí generamos entonces un producto nuevo llamado la psicología NIE, o las siglas del nombre largo que mencioné hace un ratito. Por ende, hasta aquí, ¿tiene alguna pregunta al respecto? ¿O algún comentario? Profe, pese a todo eso que se hace en Uruguay, ¿por qué el índice de suicidios es uno de los más altos de la región? Claro, uno podría decir que varios procesos psicológicos o varios comportamientos humanos se dan a pesar de ciertas cosas. Entonces, capaz que si no hubiera este tipo de teorías muy propias de Uruguay, la situación sería peor. Es decir, lamentablemente yo no tengo con qué decirle esto sería mejor o peor, pero a mí me hace pensar que la evidencia que ellos presentan a mucha gente sí les ayuda. Pero el problema del suicidio en países como en Uruguay, en Corea del Sur y en Japón, me parece que excede los campos solamente de la psicología, o al menos el campo que se le permite ahora a la psicología, sino que capaz que se tendría que habilitar más profesionales y que tengan más incursión en otro tipo de áreas. Porque estaba escuchando lo que decía y me acordaba de otros países como el caso
de Noruega, por ejemplo, bueno, Noruega, los países nórdicos que también tenían niveles muy altos, pero sobre todo por el clima, por la falta de sol, en esos Claro. casos. Pero en el caso de Uruguay, eh, no sé, no sé, una duda, ¿no? Yo soy uruguayo, pero tenía esa duda, como explicó Ah, todo esto y no lo sabía, Ah, ah, quería, ah, capaz que ah. tenía. Ah, claro, claro, Federico. Otra cosa que yo le puedo decir es, mire lo que nos dice ahí Margarita, que hay que analizar el pasado y el presente de la gente. Entonces, hasta donde conozco de esa sociedad, todavía siguen abiertas unas heridas muy grandes de ciertos problemas que tuvieron en décadas pasadas. Entonces, es posible que eso, acumulado a lo que cada uno va viviendo, genere una especie de ambiente que potencia que haya más gente que tenga ese tipo de tendencias. O también las características sociodemográficas, porque al tener otro tipo de promedio de edad de los ciudadanos, eso entonces tiende a, puede que genere una cultura en donde se vean las cosas de una forma menos colorida o más crítica, como le Exacto, quiera llamar. no tan positiva por lo menos, digamos. Claro, o por lo menos muy alto en la crítica, y eso muchas veces, o sea, como que hace que la gente se bajonee. Tal cual, así. Mm. Entonces, considerando el aporte de su compañero Federico, miren, acá le estamos dando la razón a la profesora Margarita porque nos dicen no solo veamos la actualidad, porque capaz que si vamos a otros países las cosas estén bien en la época actual, pero debemos ver también el pasado porque hay ciertas cosas que han herido a la sociedad y aunque no sean conscientes de ellos, ya traen ese tipo de problemas o esa irritabilidad mayor. Otra pregunta. Bueno, vamos a otro país, a Chile. Acá tenemos un instituto que se llama el Chileno de Psicoterapia Integrativa. Bueno, y este modelo se llama el supraparadigma integrativo. Vamos a hablar de los nuevos términos. Paradigma se refiere a una forma de ver a la realidad. Entonces, los seres humanos no podemos ver a la realidad, sino que vemos a través de unos lentes o las gafas que son el paradigma. Por ejemplo, nosotros creemos que el ser humano tiene que dormir a la noche porque el paradigma nos dice eso, o sea, es una forma como nos han criado y así lo vemos. O entendemos que matar a alguien está mal porque es una manera de ver. No estoy diciendo que no esté mal, sino simplemente estoy enfatizando el paradigma. O esto es más claro si vemos un conjunto de personas que les gusta el fútbol. Entonces ven que nuestro compañero Juan, capaz que es hincha de River, porque entiende que el fútbol se caracteriza porque uno tiene que tocar más por abajo la pelota. Y en cambio, puede que haya otro compañero que se hincha de Boca porque a su modo de ver, lo más importante es meter garra y, o sea, ganar. Entonces, ambos ven la realidad, pero priorizan diferentes elementos. Entonces, eso es un paradigma. Póngase otro ejemplo a nivel de política. Puede que haya gente que crea que un buen político es el que no roba. Eso es un paradigma. Hay otra gente puede que piense que un buen político es aquel que hace consensos. O que hay gente que piensa que un buen político es aquel que hace más obras. Entonces, ninguna de ellas de por sí es verdadera, sino son formas diferentes de ver. Comúnmente esto se le llama opinión, pero un paradigma es una opinión como más sólida, no es tan divague, sino un paradigma es algo más concreto. Por ejemplo, ahora la educación se caracteriza porque tiene el paradigma instrumental, es decir, que se cree que lo mejor es hacer que los estudiantes sepan hacer algo, o sea, que se les enseña para que sepan hacer alguna cosa. Antes la educación tenía el paradigma teórico, que se enfocaban en que los estudiantes deben saber la teoría. De ahí si aplican o no, ya es cosa de ellos, pero se les tiene que enseñar bastante la teoría, no tanto saber hacer, sino saber. No es que uno sea mejor que el otro, sino son así tendencias que se utilizan a lo largo del tiempo. Entonces, hablemos de Chile.
Este modelo integrativo del profesor Opaso es bastante conocido. Inclusive, él, si mal no recuerdo, ganó el premio Sigmund Freud. Es decir, eso era un premio que se daba a lo largo del mundo una vez al año a los psicólogos que hayan hecho un avance mundial a nivel de la psicoterapia. Es algo así como los Nobel, para darles una idea. Entonces, Opaso fue el primer latinoamericano en ganarlo. Y le dieron eso porque él crea este modelo, o sea, esta teoría con la cual enseña a sus pacientes, o sea, ayuda a sus pacientes y enseña a los psicólogos chilenos que son sus alumnos. Entonces, en pocas, el profesor Roberto nos diría, si estuviera acá para hacernos un resumen, que para entenderle al chileno promedio, uno primero tiene que entender su parte biológica. O sea, come, no come, si funciona bien su sistema nervioso, si está o no enfermo. Además de ver su cuerpo, debemos analizar lo que piensa, o sea, su razonamiento. Después, debemos ver cómo se sienten sus emociones, si está feliz, si está triste, si está neutral. Además de eso, debemos hacer un análisis del inconsciente. Acá quiero hacer una pausa. Miren que en Chile sí estudian el inconsciente. En cambio, en el modelo... Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. ahí se te escucha, profe. Ah, ya, disculpen. Algo sucedió. Un ratito. Ya, disculpen. Lo que les decía es que fíjense que hay una diferencia entre el modelo chileno y el uruguayo. Porque en el modelo chileno nos dice, miren que acá evaluamos el inconsciente. Y en cambio en el modelo uruguayo no meten de forma tan explícita que analizan esa área. Y en Chile también nos dice que, bueno, es importante estudiar el aspecto ambiental y conductual. Es decir, cómo el ambiente influye en el comportamiento. Porque también hay que analizar cómo es Chile. Ven que es un país muy alargado, con diferentes zonas climáticas, con ciertas diferencias en las etnias y con conflictos étnicos también con sus pueblos ancestrales, con un tipo de comida diferente también. Entonces, que todos esos elementos van a generar una cultura que va a ser distinta a la cultura en donde se crearon los otros modelos como Austria, como Francia o Estados Unidos o Alemania. Y el profesor Opaso nos dice, acá también nos interesa mucho la parte sistémica, o sea, cómo se lleva nuestro paciente con su familia y el entorno. Entonces, en pocas palabras nos diría, vea, para entenderle a un chileno, hay que analizar su cuerpo, su razonamiento, cómo se siente, hay que hacer un estudio de su parte inconsciente, en dónde vive, qué come y cómo se lleva bien con su entorno. Y el profesor Roberto nos diría esto, pero lo más importante de todas estas partes es lo que se llama self, lo que hablamos en humanismo. Self, recuerden que se refiere a la conciencia o al yo, es decir, lo que uno mismo conoce de sí mismo. Entonces, si yo les pregunto cuál es su fecha de nacimiento, su self está buscando esa información. En cambio, ven que tenemos elementos inconscientes, o sea, lo que no sabemos de nosotros mismos. Entonces, ese self o esa conciencia, según el profesor chileno, es lo más importante que
que debemos evaluar en las personas. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, sigamos. Miren, en Argentina tenemos a la Fundación AIGLE, la cual sé que suele hacer cursos también acá a distancia en Paraguay. Aunque los otros dos también sé que hacen para acá. Y acá estamos hablando de que quien creó el movimiento se llama el doctor Hernández Fernández Álvarez. Entonces, el breve contexto es que recordemos que Argentina es el país con más psicoanalistas en el mundo por habitante. Es decir, ahí, para exagerar, casi todos los psicólogos son psicoanalistas. Entonces, es extraño encontrar psicólogos que no tengan esa formación. Y en ese país hubo un profesor que creó una teoría llamado el modelo de integración en psicoterapia. Entonces, eso les cuento para que entiendan cuán difícil ha de haber sido para el profesor realizar esta teoría, pues, porque puede que haya tenido problemas para conseguir estudiantes o que haya sido ampliamente refutado por sus estudiantes, por sus colegas y por sus terapeutas, por sus pacientes, quise decir. Porque capaz que ahí en esa sociedad se espera que uno llegue y te acuestan en el diván y te pregunten sobre los sueños. Y en cambio él creó un movimiento que iba por otro lado. El profesor Fernández Álvarez también ganó el premio Sigmund Freud. Entonces, él nos diría en pocas palabras que para entender a nuestros vecinos del sur, debemos utilizar un modelo que integra varias profesiones de salud. Por eso él piensa que para entenderle a los pacientes de allá, debemos estudiar su parte psicológica, o sea, sus procesos mentales de atención, memoria, pensamiento, lo que uno aprende en psicología general. Además de eso, debemos evaluar su parte comunitaria, es decir, dónde vive. Vive en una pieza, vive en una covacha, vive en un departamento, vive en una mansión. ¿Con quiénes vive ahí? ¿Tiene perro, tiene gato, no tiene perro, no tiene gato, tiene pasto, no tiene pasto? Porque todos esos elementos que le rodean van a influir. Quiero hacer un destaque, miren, ven que acá en el modelo argentino no te habla desde un punto de vista ecológico, es decir, ellos hacen un análisis o se centran en con quiénes tú vives, no tanto en las condiciones del clima o lo que uno come, por poner de forma muy burda, sino que lo más importante para entenderle es ver cómo la gente se lleva. Y que para ayudarle a esos pacientes también necesitamos tener una formación en farmacología, o sea, darle cierto tipo de fármacos para compensar o para complementar el tratamiento. Entonces, fíjense que este es un modelo más sencillo porque nos dice para ayudar a la gente, analicemos tres aristas. En cambio, en los otros tenían otro tipo de complejidad. Una explicación que le puede dar su profesor es que ven que la mitad de ese país de Argentina vive en capital, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como tienen muy concentrado el asunto ahí, es posible que ellos no tengan una diversidad ecológica tan diversa, o sea, tan proporcional. En el resto de países como que te vas distribuyendo y entonces hay mucha cantidad de gente que vive con un clima, con una alimentación y difiere en otro lado. En cambio, en ese país como está concentrado, puede que ese sea uno de los argumentos por los cuales se basa más en lo comunitario más que en lo ecológico. Y también acá podemos entender el énfasis en los fármacos, puesto que en esa sociedad también se consumen muchos fármacos más que en otros lados. Es decir, podríamos decir que es algo hasta normal. Por ende, acá vemos que es un modelo más simple. Y bueno, vamos a finalizar con
un modelo de Ecuador, de mi país. Particularmente, o sea, tuve la suerte de tener como uno de los docentes del grado a quien fundó este movimiento. Entonces, recordemos que estos 4 países fueron los fundadores de esta sociedad latinoamericana integrativa, que hay más países a la actualidad, pero se tomaron los 4 que fundaron con la finalidad de que vean cómo comenzaron. Entonces, en Ecuador se llama Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa, que fue creada por el profesor Valareso. Entonces, ahí es curioso porque el profesor Valareso nos diría, vea, para entender a la gente del país, lo más importante es que analice su personalidad. Es decir, que según el diagnóstico de personalidad que tenga el sujeto, ya sea extrovertido, introvertido, inestable, impulsivo, conservador, o cualquiera sea el tipo de personalidad que presente la gente, esa es la clave. Porque claro que va a influir la ecología, va a influir la comida, va a influir la historia, pero su personalidad va a generar que le influya más o le influya menos esos elementos que les dije. Es decir, que claro que los aspectos de la biología van a influir, o sea, el sistema nervioso que uno tenga, el endocrino, el inmunológico, claro que influye para el comportamiento. También influye la sociedad y la cultura, porque, por ejemplo, la presencia de la división política que suele haber en Ecuador entre la gente que vive en la costa y la gente que vive en las montañas, o la influencia de la esclavitud en la cultura actual, claro que van a influir en los pacientes de ahí, pero él nos dice que dependiendo de la personalidad que tenga, le va a influir más o le va a influir menos. Por ejemplo, para darles una idea a nivel de psicología deportiva, si es que les gustan los deportes colectivos, uno puede darse cuenta que en ciertos países que tuvieron cierto sistema de esclavitud, se da un comportamiento muy usual a nivel deportivo. Por ejemplo, en el fútbol es muy curioso porque, a opinión de quien les habla, los jugadores de Ecuador o varios de Colombia se caracterizan porque son muy buenos, pero se desconcentran. Y es porque una explicación es a nivel de sus elementos de la esclavitud, porque ven entonces que esa tendencia a verse de menos ante el amo suele hacer que se les dificulte en algún momento de mucha tensión a nivel deportivo. Entonces, por eso es que les cuesta mantener cierto tipo de estabilidad, sea en deportes individuales o en deportes colectivos. También el profesor Valareso nos diría que la forma de ser de uno, o sea, la personalidad, hace que entonces los golpes de las emociones te peguen más o te peguen menos, porque todo el mundo puede deprimirse, pero él nos diría, va a haber gente que van a soportar mejor la depresión por su personalidad. Y así mismo, todos tenemos razonamiento, pero la personalidad va a hacer que algunos le den más pelota o más importancia al razonamiento y haya otros que no le usen tanto. En otras palabras, en este modelo nos dice que la clave está en hacer un análisis de la personalidad del paciente y el resto de elementos importan, pero solamente como elementos que influyen. Es decir, pónganse que cuando uno está comiendo, ven que lo importante es el plato fuerte y por ahí el postre o la entrada puede que esté bueno, pero lo que más va a determinar la comida es el plato fuerte. Entonces, en esta parte nos diría que la clave está en estudiar a la personalidad. Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, finalicemos con la parte de las críticas. Hasta ahora, decir ecléctico es un término despectivo. O sea, ecléctico es común que en psicología se le use para referirse al psicólogo que no sabe nada y que mezcla de todo. Porque ecléctico en una época era mezclar diferentes partes. Entonces, una crítica está en que el eclecticismo es muy criticado. Es decir, así mezclar y formar Frankenstein no es buena idea. Brazos de una pierna y brazos de un sujeto y pierna de otro.
sino que lo ideal es tratar de seguir algún modelo integrativo, como estos que vimos, que agarraron sociología, antropología, parte de psicología, parte de medicina, y crean un producto nuevo. No agarrar así a lo loco, exagero. Otra crítica es que estos modelos que se les ha explicado puede que sean muy buenos para ayudar a los pacientes de esos países, pero puede que cueste extrapolarlos a otros lados. Un ejemplo, póngase, eso de cuánto influye acá la naturaleza, ven que forma un tipo de lenguaje. Y si las técnicas que usamos acá las utilizáramos en otro lado que son más industrializados, no se entendería por qué plaga es algo malo. O pónganse para decirles de mi país, ven que una forma de ofensa es que es la palabra mandarina, porque es una forma como se agrede específicamente a los varones. Entonces, estos modelos son tan locales que tienen la dificultad lógica de extrapolarse a otros lados. También recordemos que la psicología es tan grande y sacándonos la modestia a un lado, los psicólogos hemos estudiado tanto a la mente que creer que vamos a generar una teoría que unifique todo está todavía difícil. Seguramente vamos a crear un gran consenso, pero que haya una en donde agrupe todo todavía está bastante lejana. Y no olvidemos que las explicaciones de estos modelos y la psicoterapia que ellos han inventado todavía es muy incipiente, o sea, todavía están naciendo. Por ejemplo, el caso del modelo ecuatoriano es llamativo, porque el profesor Valareso también estuvo nominado al premio Sigmund Freud, porque hasta donde supe, él logró reducir la deserción clínica hasta 1 o hasta 2 de cada 10 pacientes. Es decir, cuando uno atiende en psicología, es común que tengas una deserción del 30 o 40% de personas, que solo 5 o 6 completen todo el tratamiento. Y él entonces, al hacer su análisis desde la personalidad, él a su personal, ya cuando le piden la cita, les pide que le haga cierto tipo de preguntas como en dónde vive, a qué se dedica, ciertas cosas que uno diría, ¿para qué me pregunta? O qué tipo de ropa uso. Entonces, antes de que llegue el paciente, el sujeto ya hace un análisis de la personalidad. Por lo tanto, antes de que entre, ya tiene la hipótesis de qué personalidad puede que tenga esta persona. Y si ya tienes el diagnóstico de personalidad, ya sabes cuáles son las enfermedades más probables que tiene esa persona. Entonces, desde el minuto 1, el sujeto ya va ganando tiempo, puesto que en otras psicoterapias tendrías que esperar que se siente, que te hable, y ahí sí sacas el diagnóstico. Entonces, parece ser que, entre comillas, este truquito genera una adhesión terapéutica interesante. Acerca de los aportes. A mi modo de ver, lo que más destaca es que en estos intentos nos recordaron que podemos ser amigos los psicólogos. O sea que por más que pensemos diferente, no es tan difícil encontrar puntos de convergencia. Aunque usted le llame represión, usted le llama aprendizaje, o usted le llama crecimiento, como sea. En general estamos hablando de algo que se llama desarrollo. Entonces, en una época esto sirvió mucho porque abrió los ojos a los colegas de que se puede integrar. Ahora es algo hasta obvio, pero antes no era así. Otro aporte es que estas teorías presentan buena evidencia en un ranking llamado TAES o terapias con apoyo empírico. Apoyo empírico son pruebas, en otras palabras. Entonces, ven que hay un listado de técnicas en donde ahí te dice, bueno, tal técnica, ¿cuánta evidencia ha generado? Es decir, ¿sirve o no? Y estas tienen buenos valores en estos listados TAES. Asimismo, otro aporte que a mi modo de ver es llamativo, radica en la creación de una teoría propia. Porque si me permiten dar una opinión un ratito, a mí me late que sería buena idea que algún rato alguien cree una teoría para explicar el psiquismo de la gente de Paraguay o de los migrantes que viven en Paraguay. Porque supongo, capaz que estoy diciendo alguna tontería, pero supongo que ese uso del doble lenguaje en parte y parte, o
o la presencia así de tantas cosas verdes que tiene el país, o su clima tan característico, me late que hace que funcione de una manera distinta los procesos psicológicos. Por lo tanto, los conocimientos de psicoterapia que aprenden en la facultad puede que funcionen, pero si es que alguien algún rato logra analizarles e integrarles en una teoría, puede que la psicología de acá dé un salto llamativo. Pero para hacer eso se va a tener que estudiar y mucho, porque estos profesionales que hicieron fueron referentes, o sea, estudiaron mucho la mente y ahí juntaron a colegas tipo, vean, ¿qué les parece si hacemos tal cosa? Y ahí armaron. Y otra cosa que podemos destacar es que cada vez es más alta las personas que se llaman integrativas o eclécticas. Es decir, que parece que en el tiempo se está quedando esa época en donde los psicólogos se casaban con un enfoque y dejaban de lado a los otros. Entonces, esto ha sido las escuelas integrativas. ¿Tienen algún Profe, tipo de pregunta? sí, yo tengo preguntas justo. Por favor. Esto de terapias con apoyo empírico me hace acordar algo que habló en la primera o segunda clase sobre representación social, que que dio el ejemplo de la moneda con las dos caras, una cara que tenía que ver con la representación social, que le íbamos a llamar así, de la parte empírica que era la experiencia, pero que no era ciencia, sino que eso nos servía a nosotros lo que hacíamos ciencia para poder basarnos y crear o sea, y poner ¿no? en práctica ciertas cuestiones basadas en el conocimiento. ¿Algo Claro. así o no? Pero hay que hacer una distinción. Conocimiento empírico y apoyo empírico suenan a lo mismo, pero son cosas distintas. Conocimiento empírico es conocimiento superficial. Apoyo empírico significa prueba. O sea, son homónimos. Ok, Como Juan Pérez y Juan ok, González. ok. Parecen lo mismo, pero son Ok. diferentes. No, está claro, entiendo. Perfecto. Clarísimo. Gracias, profe. Bueno, ¿otra inquietud? Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar. Recuerden que tienen el examen la siguiente clase, la cual va a tener la misma metodología que el primer parcial. Es decir, preguntas muy semejantes, lean bien antes de contestar y pueden basarse en los videos y en las diapositivas que tenemos acá. Y espero que les vaya bien y entonces cualquier novedad avísenme nomás. Gracias, profe. No se olviden de poner sus nombres en el chat. Usted no corrigió el primer parcial. ¿O sí? Claro. ¿A qué se ¿Sí? refiere? Sí, eso. Sí está alzado. ¿Las notas sí? Ah, bueno, voy a fijarme Sí, porque, sí, sí. bueno, ok, perfecto.